Como un país ahogado en corrupción, inseguridad, politiquería, terrorismo y pésima administración gubernamental pudo despertar para lograr el respeto del mundo. ¿Quién iba a creer que El Salvador, un país pequeño y olvidado por la comunidad internacional debido a sus serios problemas sociales, políticos y económicos, podría ver la luz después de tantos años? El actual presidente Nayib Bukele logró la simpatía de los salvadoreños en un país harto de la violencia, de la corrupción, de la clase política y con índices de pobreza y desigualdad escandalosos. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Para la mayoría de los salvadoreños, las décadas de gobierno de la conservadora Arena y del izquierdista FMLN tras el retorno de la democracia en 1992 no representaron un cambio real en el país. Todo lo contrario, estas organizaciones son vistas como las responsables de los problemas de violencia y pobreza que aquejaban a los salvadoreños. El descontento con la política ha sido tal que apenas el 28% de la población salvadoreña considera importante la democracia. Pero lo más llamativo es que más del 50% ha asegurado que le da lo mismo vivir en una democracia o una dictadura. Allí es donde entró en el escenario político Nayib Bukele, que supo distinguir ese hartazgo y desidia política para lanzar su candidatura y obtener el favor de los votantes. En 2019 ganó la elección con más del 50% de los votos. A partir de ahora, trabajaré incansablemente para construir ese país que todos queremos. Para construir ese gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero ¿cómo era El Salvador antes de Bukele? El poder de las pandillas en El Salvador es un fenómeno con mucha historia. Desde hace décadas, el país centroamericano ha visto cómo la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han reforzado su dominio, pasando de ser grupos callejeros con operaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, a convertirse una de ellas en organización criminal transnacional. Pero fue en El Salvador donde ambas pandillas encontraron arraigo luego de ser deportados desde Estados Unidos hace 25 años. Fue entonces cuando decidieron expandir su estilo gangsteril en el país centroamericano. Los tatuajes, el vestuario y el lenguaje fueron algunas de las características que les hicieron ganar adeptos. Unos 118,000 asegura actualmente el gobierno de El Salvador. Sin embargo, desde que el presidente Bukele inició un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, cuyo propósito fue encarcelarlos a todos, las pandillas comenzaron a perder el control de las comunidades paulatinamente. La Campanera en San Salvador es una colonia que ha cargado por años con el estigma de ser uno de los barrios más peligrosos del país, pero la realidad es distinta ahora, donde las pandillas no juegan ningún rol. Lo mismo ocurre con otras comunidades que por años fueron territorios repartidos entre estos grupos para cobrar la renta o asesinar. Hoy el gobierno de El Salvador asegura haber desestructurado a las maras, socavando su control territorial y su estructura jerárquica. En 2018, antes de que Bukele fuera presidente, El Salvador encabezaba el listado de los 20 países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 61.59 asesinatos por cada 100,000 habitantes. La estrategia de las pandillas era el terror cotidiano y su lema: robar, matar y violar. Y matar de una manera inhumana, degollando, apuñalando, decapitando, explica el biógrafo del presidente Bukele, el periodista y exguerrillero Giovanni Galeas. Con esas tesis, se calcula que alcanzaron a tener el control de más del 80% del territorio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es hoy el líder político más popular del continente. Su aprobación llega a casi el 90% según Gallup, y los expertos lo catalogan como una figura de talla mundial. Tiene apenas 41 años y lo que ha hecho en su país es considerado casi un milagro. Llegó al poder el 1 de junio de 2019. En 2021 El Salvador salió por completo de esa lista negra de terrorismo y se proyecta que la tasa de homicidios por 100,000 habitantes en 2023 termine en 2.31 casos.
Es decir que de 3.346 asesinatos en 2018, El Salvador podría tener solo 150 a finales de este año. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Gracias a Dios funcionó. Lo primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios y del pueblo, porque ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. Ese mismo año anunció su llamado Plan de Control Territorial, puso en marcha un bloqueo de señal de celulares en los penales y declaró la emergencia carcelaria. En una segunda fase reforzó el pie de fuerza militar y el 2 de septiembre de ese año se registró el primer día sin homicidios en la historia de ese pequeño país. Un mes después, Estados Unidos revocó la alerta de viaje a sus ciudadanos a El Salvador por la caída de la inseguridad, pero el plan estaba funcionando a medias, ya que la oposición, especialmente en la Asamblea y de la función judicial, impedía llevar a cabo las ideas de Bukele. Una de las prioridades del presidente era equipar a la policía con armamento capaz de combatir a las pandillas. Cuando al fin ganaron las elecciones legislativas, gente allegada al gobierno y luego de la destitución de 5 jueces que se oponían a sus ideas, impuso su plan para combatir la ola de violencia. Este plan dio buenos resultados. Sin embargo, en marzo de 2022, en tan solo 2 días, ocurrieron más de 80 homicidios, denominado por algunos medios como los días más violentos desde el gobierno de Bukele. Al parecer eran asesinatos al azar, sin justificación, como una especie de venganza por todo lo que había hecho Bukele en contra de las pandillas. Pero Nayib no dio un paso al costado y más bien redobló su plan, implementando un estado de excepción en un principio por 30 días, dándole mucho poder a los militares y policías para contener la criminalidad. Desde el primer día, el éxito de la operación fue que se hizo de manera intensa, incesantemente, de noche y de día. Fue una guerra relámpago y a las maras no les dio tiempo de nada, agrega el biógrafo Galeas. Por día el gobierno capturaba de 500 a 1000 hombres. Fueron tan gigantescos los operativos que los criminales ni siquiera opusieron resistencia. Un día, por ejemplo, 14,000 soldados hicieron un cerco en un pueblo para que no tuvieran salida. No obstante, organizaciones de derechos humanos se han quejado permanentemente por la manera en que ejerce autoridad el presidente de El Salvador. Amnistía Internacional ha realizado una misión de investigación de crisis en el país debido a la situación grave que se está viviendo, y lo que hemos encontrado es evidencia de detenciones arbitrarias, de violaciones masivas al debido proceso y también de malos tratos y tortura. Pero la pregunta que siempre nos debemos hacer: ¿dónde estaban los derechos humanos cuando estas pandillas robaban, mataban y violaban a ciudadanos honestos en El Salvador? El estado de excepción persiste hasta hoy para seguir combatiendo la violencia en el país. Bukele anunció el 15 de septiembre de 2023 la 6ª etapa de su plan de control territorial denominada Integración. Y aunque la seguridad ya está bajo control desde hace meses y la gente ya puede cruzar esas fronteras invisibles, todavía quedan muros invisibles que tenemos que romper, sobre todo los que están aquí, en la mente, en la psicología de miedo. Con esta fase vamos a trabajar por una sociedad más integrada, con mejor formación profesional para más personas, mientras optimizamos mejor los recursos del Estado. En junio de 2021 tuvo lugar el criptoevento del año. El presidente Bukele no se perdió la cita en Miami. Durante el Bitcoin Week aprovechó para anunciar su anteproyecto de ley Bitcoin, con la que buscaba convertir la criptodivisa en moneda de curso legal. Poco menos de una semana después se votaba y aprobaba en el Parlamento Nacional. La normativa entró en vigor en septiembre de 2021, convirtiéndose en el primer país en hacer del Bitcoin su moneda de curso legal. En la práctica, esto significa que todo agente económico debe aceptar Bitcoin como forma de pago. Al convivir junto al dólar, se podrá convertir automáticamente una divisa a otra mediante wallets como Chivo y Strike, y quien posea Bitcoin también podrá retirar dólares en efectivo de los cajeros automáticos. A este tema se suman detractores que no ven viable este camino. El Fondo Monetario Internacional se pronunció afirmando que existiría peligro sobre esta ley, citando grandes riesgos asociados con el uso del Bitcoin con la estabilidad e integridad financiera y la protección del consumidor. Pero estas opiniones
millones no le interesan a Bukele, señalando que es el mayor creyente de las criptomonedas y considera que comprar millones con fondos públicos al final garantizará la independencia financiera de su país. El Salvador es el epicentro de la adopción del Bitcoin y por tanto de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable, sentenció. Durante un discurso ante los legisladores a principios de junio, Bukele presentó un paquete de cambios que incluía planes para combatir la corrupción y construir una cárcel para albergar a los delincuentes condenados por este delito. También contiene una propuesta para reducir el número de municipios de los actuales 262 a solo 44 y otra que recorta el número de legisladores de 84 a 60. Bukele insiste en combatir la corrupción, algo plasmado en sus políticas públicas y respaldado en la coordinación que se realiza con la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Pero cabe recordar que su aprobación no solo se refiere al tema inseguridad, también los salvadoreños aprueban su gestión en materia de educación con el 91%, en salud 87%, en empleo 73% y en costo de vida en 63%. Estos indicadores son su mejor carta de presentación para aspirar a la reelección que hasta ahora había sido prohibida en su país y que muchos lo critican por ser aparentemente inconstitucional. No obstante, pocos dudan de que será reelegido de manera aplastante en las elecciones convocadas para 2024. Mientras algunos lo ven como un mesías, otros lo califican como un dictador de derecha y lo señalan de ser un violador de los derechos humanos. Fuentes salvadoreñas aseguraron a Semana que ninguna de esas cifras para él, infundadas, le quitan el sueño. El vicepresidente Ulloa señaló: el simplismo de algunos analistas o de opositores políticos habla de que hoy hay populismo, autoritarismo y hacen explicaciones que no corresponden a la realidad. Sin duda alguna, las políticas adoptadas por el presidente Bukele, sumado a su voluntad de administrar de manera eficiente un país independientemente de su ideología política, lo convierten en uno de los mandatarios más sobresalientes. Definitivamente es un claro ejemplo de que cuando se tiene los pantalones y la decisión de sacar adelante a un país, solo hay que hacerlo sin pretextos y dejando a un lado intereses propios. Muchos gobernantes de Latinoamérica deberían seguir este ejemplo para mejorar la situación precaria de sus estados. Quizá te preguntes, ¿por qué traigo a colación este tema si este canal habla de negocios? Pues precisamente por eso, ahora en este país las condiciones para emprender son mucho mejores. Conocí una amiga que se radicaba acá en Ecuador, mientras pasaba toda esta ola criminal en El Salvador, pues tenía fe que esto debía terminar. Hace menos de un año volvió a su país para emprender un negocio con tranquilidad y realmente le está yendo muy bien. Cuando un gobernante sabe lo que debe hacer es cuando las cosas mejoran y el país empieza a crecer. ¿Sabes con cuántos miembros en el Poder Legislativo asumió Bukele? No. 0. Te das cuenta que cuando sabes lo que querés hacer, cómo hacerlo y Claro, tenés la convicción, no tenía se partido. hace. No tenía nada de representación en las cámaras. Y sin embargo, cuando vos sabés lo que querés hacer, cómo hacerlo y tenés la convicción, se hace. Los ciudadanos pueden sentirse tranquilos para trabajar y emprender, para estudiar, soñar y alcanzar objetivos. Es verdad que en muchas ocasiones nos toca emprender solos, sin la ayuda de nadie, mucho menos del gobierno, y aún así poco a poco vamos llegando a nuestros objetivos. Pero no es menos cierto que cuando las condiciones de un país son favorables, se tiene mejores oportunidades de crecimiento, y esto se traduce en fortalecimiento de la economía, un clima de tranquilidad para avanzar en tus actividades y ser un aporte para la sociedad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.